Bienvenidos. Estamos estudiando acerca del tercer mandamiento. Cuando hablamos del tercer mandamiento, hablamos de la tercera lucha que hay en el hombre. La lucha con la religión, con los estereotipos, las formas, las tradiciones, pero que le hacen perder de verdad el fondo. Le hacen perder de vista lo que significa conocer al Dios de la Biblia y realmente no hacer cosas para agradar a los hombres o simplemente para mantener una trayectoria o una tradición, sino un camino que me lleva a conocer a Dios, conocer su palabra y relacionarme de una manera diferente con Él. Hay una historia que está narrada en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13. Allí nos cuentan de un hombre. Porque Dios en ese pasaje acabó al instante con un hombre que solo intentaba ayudar. En este pasaje, la historia de Usa es una de las advertencias más duras de la Biblia. Ese día el rey David traía el arca de regreso a Jerusalén. Había fiesta, música, danzas y alegría, pero cometieron un error fatal. Subieron la presencia de Dios, ¿se acuerdan? El arca, en una carreta de madera como si fuera un objeto común. Dios había sido clara. El arca debía ser cargado sobre los hombros de los sacerdotes y no debía ser tocada por manos humanas. Pero ellos eligieron la comodidad antes que la santidad. Y cuando los bueyes tropezaron y el arca se inclinó, Usa reaccionó por instinto y tocó la madera sagrada para que no se cayera. Fue en un instante y su cuerpo cayó muerto. La música cesó. El terror recorrió al pueblo en silencio. No fue un acto impulsivo. Fue el choque entre las manos humanas y una santidad que había advertido no ser tocada. Y en ese silencio, David comprendió algo esencial, que la presencia de Dios no pierde su poder por la cercanía. Claro que la presencia de Dios puede celebrarse, puede adorarse, pero nunca tratarse con ligereza, porque lo santo no se maneja, se respeta, se obedece. No invocarás el nombre del Señor en vano. Y le quiero decir, no es la única historia que está en la Biblia. Por eso, esto se va volviendo progresivo. En el primer mandamiento, el Señor dijo, yo soy el Señor tu Dios. Hay que conocer al Dios de la Biblia, su grandeza, su poder, su amor, su fidelidad. Entender que a Dios, en el segundo mandamiento, no lo puedo ni siquiera imaginar, dibujar, pintar o tratar de interpretar, porque Dios se ve a través de toda la belleza que en el mundo Él ha creado. Pero el tercer mandamiento nos dice, no trivialice a Dios. No metan a Dios en un templo. No metan a Dios ni encierren a Dios en una manera como hacemos las cosas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, un matrimonio mintió al Espíritu Santo y le pasó lo mismo que a Usa. Imagínense, ellos habían decidido entregar el dinero de una propiedad y mintieron. Aparentemente le estaban mintiendo a Pedro, que en ese caso era el líder de la iglesia en aquel momento. Pero cuando murieron, en ambos casos, el reclamo del apóstol Pedro a ellos es, ¿por qué no tuviste temor de mentir al Espíritu Santo? ¿Quién te dijo que lo tenías que hacer? Por eso les decía que es muy importante entender este mandamiento y que nosotros realmente tomemos las cosas más en serio. ¿De qué se trata? Usted que le está enseñando a sus hijos acerca de los mandamientos. Usted va a leer conmigo y va a leer con las personas con las que está aprendiendo este pasaje maravilloso de Eclesiastés capítulo 5.
¿Qué significa no invocar el nombre del Señor en vano? Dice Eclesiastés desde el verso 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y mire lo que dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Valdría la pena pensar qué significa la expresión acercarse más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Acuérdese que la Biblia explica la Biblia. Si usted sigue leyendo, ahí va a encontrar la respuesta de qué significa el sacrificio de los necios. Porque dice, porque ellos no saben que hacen mal. ¿Quiénes? Los que el sacrificio de los necios. No saben que hacen mal. Y entonces ahí viene la explicación. Verso 2. Estoy leyendo Eclesiastés 5. No te des prisa con tu boca, ni te apresures a proferir palabra delante de Dios, porque Él está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. O sea que el verso 2 nos explica cuál es el sacrificio de los necios. ¿Sabe cuál? Aquellos que piensan que con sus palabras pueden engañar a Dios, mentir a Dios o hacerle promesas a Dios. Yo hice una pequeña lista en mis apuntes. Cuando este texto dice, no te des prisa con tu boca, ni te apresures a proferir palabras delante de Dios. Yo le digo a los cristianos cuando en este mandamiento dice, no invocarás el nombre del Señor en vano, no se apresure a hacer promesas. Este mismo texto de Eclesiastés 5 dice en el versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. ¡Wow! Aquí hay mucha sabiduría. Somos muy rápidos para hacerle promesas a Dios. Pastor, ore por esto, ore por este negocio. Yo le prometo a Dios que si este negocio, yo siempre que oigo esas palabras le digo a la gente, calle, deténgase. Mire, yo como su pastor estoy dispuesto a orar por esa petición sin que usted me haga una promesa a mí ni le haga a Dios una promesa. Y segundo, Dios está dispuesto a escuchar su oración sin que usted le haga una promesa. Dios no necesita promesas suyas. Lo que sí le voy a hacer es una advertencia. Dios no es un niño chiquito para que usted le prometa algo y después no salga con nada. Aquí dice enfáticamente no prometas. Eso se llama el sacrificio de los necios. Y en esta lista para mí es lo primero a lo que yo no me debo apresurar a hacer promesas. Segundo, no se apresure a hacer compromisos con Dios. Te prometo que este año, Señor, te voy a servir. Este año sí voy a hacer los cursos de formación. Este año sí voy a servir en la iglesia. Otra vez, no invoque el nombre del Señor en vano, haciéndole compromisos que usted luego no estará dispuesto a cumplir en su corazón. Esto es delicado, porque creo que a veces nosotros hablamos mucho y la Biblia dice que en el mucho hablar hay pecado. Más reverencia hacia Dios. Miren, cuando la Biblia utiliza las expresiones de la gente tiene todo tipo de expresiones. Expresiones de, mire, yo le prometo a Dios y en todo meten a Dios, en todo. Queremos meter a Dios en todo. Y resulta que de eso no se trata. No se trata de que metamos a Dios en todo. Se trata de que seamos serios cuando invoquemos el nombre de Dios. Santidad, ese es el nombre de Dios. Respeto. Dios habita lo alto. ¿Sabían ustedes que si no fuera por lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros no nos podríamos acercar a Dios? Caeríamos como pollos, así como cayó este hombre de la historia que le acabé de contar, Usa. Así como en el Sinaí el Señor traza una línea y digo, el que pase esta línea muere. Y así como murió Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Si no fuera
porque Cristo ahora vive en nosotros. Él es el que nos entra al Padre. Él es el que nos da acceso a su presencia. Él es el que nos permite orar y ser oídos. Porque si nosotros no tuviéramos a Cristo, nuestra vida delante de Dios no tendría ningún sentido ni ningún valor. ¡Guau! Tremendo. Por eso es que el nombre del Señor hay que invocarlo con respeto. Mire que ahí dice, acércate más para oír. Acércate más para comprender, conocer a Dios. Conoce al Dios de la Biblia. Les quiero decir algo. En la medida en que uno estudia, medita y lee las Escrituras, wow, uno va desarrollando un temor reverente delante de Dios. Hay gente que Chuchito, entonces yo siempre le pido a Chuchito y Chuchito para arriba y Chuchito para abajo, refiriéndose a Dios. Y hay gente que dice, no, es que yo le tengo mucha confianza. Pues realmente yo les quiero contar una cosa. Entre más conozco a Dios, más reverencia siento ante su presencia. ¿Sabían ustedes que los judíos no pronuncian el nombre de Dios? Y no lo pronuncian por lo mismo. ¿Ha ido usted o ha visto en el Muro de los Lamentos? Ellos no se quedan quietos. Ellos se balancean mientras oran. ¿Y sabe por qué se balancean? Pensando en el tercer mandamiento. Porque ellos dicen, mientras nos balanceamos, el cuerpo está concentrado en algo, pero lo que no podemos hacer es lo que nos pasa la mayoría de veces. Empezamos a orar y cuando menos piensa, estamos pensando en otra cosa. Estamos orando y cuando menos piensa, contestamos el teléfono o nos metemos a la red social y se supone que estamos orando. ¿Sí ven? ¿Sí ven, mi querida familia? No invoquemos el nombre del Señor en vano. La Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque es que no se trata, esto no es algo mágico. Por ejemplo, hay un texto bíblico que dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo recibiremos. Otra vez, eso no es una palabra mágica. En el nombre de Jesús que se haga este milagro. No, lo que quiere decir el texto es lo que le acabé de explicar. Si Jesús no va delante de nosotros a la presencia del Padre, ninguna oración es válida, ninguna oración será atendida. Porque solo por el Hijo podemos llegar al Padre. Solo por el Hijo somos aceptos delante del Padre. Solo por el Hijo nuestras oraciones son atendidas y somos hallados justos delante de Dios. Por eso es que usted no puede ser religioso y tiene que convertirse en un cristiano. Porque la religiosidad no sirve. 2 hombres fueron al templo en Lucas 18 y uno como oraba, Señor, no soy malo como este pecador que está al lado mío. Vengo 3 veces al templo en el día, ayuno, diezmo, soy guardador de la ley. En cambio, el que era pecador dice que ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza y decía, Señor, perdóname, soy un pecador, no soy digno de ti. Cuando Jesús contó esa historia, terminó haciendo una pregunta. ¿Quién de los 2 subió justificado a su casa? Tenga mucho cuidado. Porque hay gente que dice, yo hago rezos, yo rezo a tal hora, yo rezo a tal día, yo soy muy juicioso. No, es que no se trata de eso. Se trata de que cuando invoquemos el nombre del Señor, lo hagamos con respeto, con reverencia, con temor. Por eso es que buscar a Dios implica eso. Implica que entendamos qué es lo que estamos invocando. Nosotros no estamos invocando cualquier cosa, ni cualquier ente, ni cualquier deidad. Estamos invocando al único Dios verdadero. ¿Sabe qué dice Segunda de Timoteo? Me encanta cuando Segunda de Timoteo dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce a los suyos. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor mora en mí, si el Señor vive en mí, si el Espíritu Santo gobierna mi vida, téngalo por seguro que cuando yo me acerco a Dios, voy a sentir mucho respeto de lo que le digo, de los compromisos que hago, de las promesas con las que me comprometo. En cambio, si con humildad me acerco y reconozco delante de Él mi necesidad, mire los salmos, cómo se acercaba el salmista, postrado, arrodillado, ni siquiera levantaba su cabeza en señal de respeto.
por eso mismo. Así que acuérdese las grandes palabras del Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo creo que el tercer mandamiento, a lo que realmente nos acerca, es a que cuando invoquemos al Señor, lo hagamos de sincero corazón y sabiendo con quién estamos tratando. Padre, gracias por esta mañana y gracias por cada oyente de Maná. Permítenos entender que en cada oración tenemos que acercarnos en el nombre de Jesús. Señor, saca de mi lengua y de mi corazón esas palabras que te ofenden, que te irrespetan, que te deshonran, porque lo que damos a entender es que realmente no sabemos ni siquiera con quién estamos tratando. Estamos tratando con un Dios santo. Estamos tratando con un Dios único y verdadero. Y yo te pido, Señor, que cada día nuestras palabras estén revestidas de honra y de respeto al acercarnos a ti. Gracias por cada oyente de Maná. Que tu bendición repose sobre todos y tu gracia los acompañe siempre. En Cristo Jesús. Querida familia, esta semana, mire, ya la otra semana vamos a comenzar el martes de inducción de la escuela bíblica y muchos no se han inscrito. Por favor, no dejen todo para última hora, aunque ya lo dejaron. Bueno, tienen este fin de semana y la otra semana, que es semana de inducción, será el último tiempo para inscribirse en la escuela bíblica. Así que entran a la página web devocionalmana.com, ahí está la escuela y es muy fácil inscribirse. Si no sabe, pues nos escriben otros. A través de un chat le damos toda la indicación de cómo hacerlo. Este fin de semana estaré en Pereira y en Cartago. El día martes estaré en la Unión Valle. ¡Wow! Se vienen cosas grandes. Estamos escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos y usted no se lo puede perder. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Desde los inicios de la Escuela Bíblica Maná, hemos tenido el privilegio de acompañar a estudiantes en su crecimiento espiritual. Nuestro objetivo es brindar una comprensión profunda de los principios fundamentales de nuestra identidad como hijos de Dios. A través de nuestros cursos exploramos las verdades posicionales que nos permiten entender quiénes somos en Cristo. Nos enfocamos en el conocimiento doctrinal para profundizar en las Escrituras, en el desarrollo del ser para fortalecer nuestra relación con Dios y en la vivencia práctica de la fe para manifestar el amor de Dios en nuestras vidas y acciones diarias, viviendo así como auténticos hijos de Dios y contribuyendo con la extensión de su reino. Actualmente contamos con 5 cursos de discipulado llamados Teos, 5 cursos libres en modalidad asíncrona y un curso avanzado de la Biblia. Cada uno de estos cursos está diseñado para profundizar en el ser, el saber y el hacer, de manera que conozcamos cada vez más a Dios, lo amemos y vivamos en obediencia a Él. Si deseas obtener más información sobre nuestros cursos, te invitamos a visitar nuestro sitio web devocionalmana.com/escuela bíblica o a comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp +57 324 358 6554. Estamos emocionados de poder acompañarte en tu crecimiento espiritual y ayudarte a profundizar en tu conocimiento de la palabra de Dios. Esperamos verte pronto en nuestros cursos. Escuela Bíblica Maná, amando a quien conozco, obedeciendo a quien amo. En Lucas 5, Jesús llevó a unos pescadores al límite de sus fuerzas. La red se llenó tanto que empezó a romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca: «¡Vengan a ayudarnos!» Y juntos levantaron la pesca. Esa escena todavía nos habla hoy. El mar es inmenso. A veces nuestros recursos son solo una barca. Pero cuando se unen varias barcas, la red se estira y se vuelve más liviana, lo que ayuda a nuestra misión. Dios no nos llama a competir, sino a compartir la carga. Por eso en Hechos 16 vuelve el mismo clamor: «¡Pasa y ayúdanos!» Y la Biblia insiste: «Mejores son 2 que 1, y el cordón de 3 dobleces no se rompe». La obra de Dios es de familia.
oramos, vamos, enviamos y sostenemos. Por eso te decimos a ti, ven y ayúdanos. Te invitamos a nuestra Cumbre Mundial de Discipulado 2026 para que sigamos estirando la red.